Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el segundo trimestre, cómo entender la profecía bíblica, y por la lección número 9 en los Salmos, segunda parte, programada para el sábado 31 de mayo. Dios alabe entre los pueblos, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás a las naciones de la tierra. Salmos 67, 3 y 4. El estudio de hoy se centra en las luchas y pruebas de la vida cristiana dentro del conflicto entre el bien y el mal, que desafían nuestra fe y nuestra confianza en Dios, como el soberano del universo, quien controla todo lo que sucede en este planeta y especialmente lo que acontece a su pueblo, a fin de que podamos coronar nuestra victoria final en Jesucristo. En la segunda parte de este estudio de los Salmos, seguimos viendo el aporte al entendimiento de las profecías del tiempo del fin en el libro del Apocalipsis. Y en esta oportunidad estudiaremos 4 salmos: Salmo 46, 47, 75 y 67. En ellos veremos el ministerio multifacético de Dios en favor de su pueblo, especialmente en favor del remanente del tiempo del fin, y su estudio será de incalculable valor para fortalecer la vida espiritual y la confianza en que tenemos el socorro de Dios en los eventos del tiempo del fin, que según le fue revelado a Juan han de acontecer muy pronto. Apocalipsis 1:3. Hoy estudiaremos, número 1, Dios seguro auxilio en el tiempo de angustia, Salmo 46. Número 2, Dios el Rey soberano que controla todo lo que acontece a su pueblo en la tierra, Salmo 47. 3, Dios el juez justo que restaurará el orden edénico de la tierra, Salmo 75. Y 4, Dios hará resplandecer su gloria sobre la tierra y sus habitantes, Salmo 67. Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con Dios seguro auxilio en el tiempo de la angustia. Salmo 46. En nuestro análisis del Salmo 46, que es atribuido a los hijos de Coré, primero de Crónicas 6, 16, 22, que eran los encargados de la música del templo, se cree que fue cantado también en la batalla del rey Josafat, y Dios manifestó una gran liberación a su pueblo. Segundo de Crónicas 20, 22. Martín Lutero parafraseó el contenido de este salmo en su famoso himno Castillo Fuerte. Debido a la liberación de su vida del poder papal en los tiempos de la Reforma protestante. Sin embargo, de manera muy especial, el Salmo 46 describe los sucesos de la segunda venida de Cristo y la liberación del pueblo de Dios en el tiempo de angustia como nunca lo ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12:1. Y del decreto de exterminio y de muerte del pueblo de Dios. Daniel 11:45, Apocalipsis 17:14. El Salmo 46 es un canto de 3 estrofas. En los versos del 1 al 3 se describe la primera seguida del primer Selah o pausa. Se destaca la protección de Dios a su pueblo cuando se sacudan los cimientos de la tierra, cuando se desmenucen las montañas y caigan al mar por terremotos y maremotos de gran magnitud. Y el salmista en su descripción usó la figura literaria asíndeton, que consiste en omitir conjunciones para dar mayor dinamismo a su énfasis en el verso 6, que dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos, y esto es lo que ocurrirá en el último gran terremoto de la séptima copa, la séptima plaga. Apocalipsis 16, 18. Toda la infraestructura de la tierra caerá, y también se hace alusión a este momento en Apocalipsis 6, 14. El cielo se
replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removieron de su lugar. Y Pedro lo describe en su segunda carta, capítulo 3, verso 12, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego, y los elementos se fundirán con intenso calor. En los versículos 4 y 5 de este salmo presentan la paz y la seguridad que el pueblo de Dios tiene en Sión, para expresar la experiencia de quienes habitarán en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 22, 1 y 14. La paz que disfrutarán no la da el mundo, es la paz de Cristo. Proviene de su presencia y su justicia imputada e impartida. Isaías 32, 17. El efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia paz y seguridad para siempre. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo. La presencia activa de Dios, prometida hasta la consumación de los siglos, ya que Cristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. El Salmo 125, versículo 1, describe el impacto del poder de Dios obrando en su pueblo, cuando dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El escenario mencionado en el Salmo 46 es ampliado en el libro del Apocalipsis. Cuando los enemigos de Dios, coligados contra su pueblo, en la batalla del Armagedón, Apocalipsis 16, 16, en donde pelearán contra el Cordero en la persona de sus santos, sin embargo el Cordero los vencerá, Apocalipsis 17, 14. Cuando el rey del norte, el papado romano, haga todos los esfuerzos para neutralizar el triunfo del mensaje del tercer ángel, colocándose entre los mares, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, Apocalipsis 17, 15, y el monte glorioso y santo, los súbditos del reino de Dios aquí en la tierra, el campamento de Dios, el pueblo remanente. Mas como dice Daniel 11:45, llegará su fin y no habrá quien le ayude. El refugio del pueblo de Dios entonces, descrito en los versos 7, 10 y 11, es Jehová de los ejércitos, quien está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Seguido a la segunda Selah, o pausa. Y estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es del Dios de Jacob. Seguido de la tercera Selah, o pausa. El Salmo 46 presenta que Dios tiene el control de todo lo que acontece a su pueblo en este mundo. Versos 8 y 9, hace un asolamiento en la tierra, hace parar las guerras hasta los confines, quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en fuego. Dios no solo le pondrá fin al mal, sino que restaurará todas las cosas, y tiene reservado un eterno peso de gloria para sus hijos, en el nuevo cielo y en la nueva tierra donde mora la justicia, segunda de Pedro 3:13. Aunque el impacto del pecado ha dejado sus huellas terribles en nuestro planeta Tierra, Isaías 24 del 3 al 5, por violar el pacto sempiterno, la ley de Dios, Deuteronomio 4:13, el propósito de Dios no es destruir la tierra ni a sus habitantes. Él pondrá fin a la guerra desde un extremo de la tierra hasta el último confín. Destruirá todos los reinos impíos, y el único reino que prevalecerá será el reino eterno de gloria de Cristo. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. El pueblo de Dios será llevado a la casa del Padre Celestial, Juan 14 del 1 al 3, en ocasión de la segunda venida de Cristo.
y morará allí 1000 años. Sin embargo, la tierra quedará desolada y vacía, porque todos los impíos murieron por el resplandor de la gloria de la segunda venida de Cristo. Segunda Tesalonicenses 2:8, Segunda Tesalonicenses 1 del 6 al 8. Solo quedarán los demonios y Satanás en esa tierra vacía y desordenada, viendo los resultados de su rebelión. Y luego de los 1000 años será el juicio ejecutivo. Malaquías 4:1. He aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los malos serán estopa. El fuego que vendrá los abrazará y no les dejará ni raíz ni rama. Y luego Dios creará los nuevos cielos y la nueva tierra. Apocalipsis 21:1. Mientras aguardamos la segunda venida de Cristo, nuestra experiencia como pueblo es la de peregrinos y extranjeros en este mundo. Primera de Pedro 2:11-12. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador Jesús y su reino, por el cual pedimos en oración. Filipenses 3:20-21. Nuestra seguridad no está en función de las variables que mueven este mundo, sino en la soberana voluntad de Dios, quien tiene todo bajo su control en su trono inamovible. Bramarán las naciones, titubean los reinos, alza él su voz y se derrita la tierra. El Señor Dios Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 46, 6 y 7. Daniel 7:26 nos habla del fin de los gobiernos impíos. Pero se sentará el juez, le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y Daniel 7:27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos bajo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Continuamos con Dios, el Rey soberano que controla todo lo que acontece a su pueblo en la tierra. Salmo 47. El Salmo 47 es un salmo real o salmo de entronización, caracterizado por alabar a Dios como Rey de todas las naciones de la tierra. Algunos ven en este salmo la continuidad del Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra, donde se destaca el reino universal de Jehová. En los versos 1 y 2 se combina la expresión de júbilo y alabanza ante la presencia terrible de Jehová y su soberanía con temor reverente. Esto guarda relación con la invitación del primer ángel de Apocalipsis 14:7 ante el mundo: temed a Dios y dadle gloria y adorad al Creador. En el verso número 3 vemos una profecía del establecimiento del reino de gloria de Dios en la segunda venida de Cristo, donde se pone fin a los reinos impíos y a los enemigos de Dios por estrado de sus pies. La profecía de Hebreos 1:13 dice: pero ¿a cuál de los ángeles dijo Dios alguna vez: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y Daniel 2:44 dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y Pablo escribe en Romanos 16:20: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. En el versículo 4 del Salmo se presenta la transición entre la esperanza, Él nos elegirá nuestras heredades, y el cumplimiento, cuando los introdujo a la tierra prometida, la tierra de Canaán, la hermosura de Jacob. Selah, primera pausa. Sin embargo, para nosotros, como pueblo remanente del tiempo del fin, la promesa es entrar por las puertas de la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Apocalipsis 22:14. En el verso número 5 dice: subió Jehová a su morada celestial, después de haber descendido para realizar sus maravillosas obras.
Esto se cumplió después de la victoria de Cristo en la cruz y se repetirá también en la segunda venida de Cristo cuando lleve a su pueblo a la casa de su Padre Celestial 1000 años. Juan 14 del 1 al 3. El verso 6 y 7, aquí está el motivo central del Salmo. Dios es el Rey de toda la tierra. Y en el verso 8 al 10 se presenta el triunfo del Evangelio, cuando el eterno reino de gloria de Dios y todos los salvos, entre judíos y gentiles, alaben al Rey. Lucas 13, 28, 29, Gálatas 3, 16, por la redención del Mesías. Juan 3, 16. Vemos aquí las dimensiones del gran conflicto entre el bien y el mal, el triunfo de Dios. Según lo describe Apocalipsis 12 del 7 al 11, tanto en la expulsión de Satanás y sus huestes angelicales cuando se rebelaron en el cielo, y por la derrota de Cristo interpuesta en la cruz, Juan 12, 31 al 33, donde fue expulsado definitivamente del cielo. Satanás también usurpó el reino de Adán, el dominio de la tierra, y subía con arrogancia a los concilios celestiales como su representante. Job 1:7. Y en la tentación del desierto le dijo a Jesús que él da la gloria de los reinos terrenales a quien él quiere, porque a él le fue entregada. Lucas 4:5-6. Pero por la victoria de Jesús se recupera todo lo que perdiera Adán por el pecado, y se cumple la promesa hecha por Dios en Génesis 13:17 al patriarca Abraham: levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Y Pablo especifica que en realidad no solo le prometió la tierra de Canaán, sino toda la tierra, el mundo entero. Romanos 4:13, para él y sus descendientes. El cumplimiento total de esta promesa será en la segunda venida de Cristo, cuando Jesús afirme sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, y el monte se parta en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Zacarías 14:4. Esta es una descripción muy parecida a la de Daniel 2:35. Entonces fueron desmenuzados el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que quedara de ello rastro. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y ya hemos leído Daniel 2:44. En los días de estos reyes el Dios del cielo levantará su reino. Él desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Y en Daniel 7:27 dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios de la tierra le servirán y obedecerán. Continuamos con Dios es juez justo, que restaurará el orden edénico de la tierra. Salmo 75. El Salmo 75 es un salmo de exaltación a Dios por la liberación del poder de los enemigos. Cuando el nombre de Dios es invocado, Él está cerca de su pueblo y hace justicia en favor de ellos. Verso 1. Se cree que este salmo fue cantado tras la milagrosa aniquilación del ejército de Sennacherib. Segundo de Crónicas 32:20 al 23, Segundo de Reyes 19:35 y 36. En el versículo número 2 se ve la respuesta de Dios ante el reconocimiento público de su pueblo, diciéndole: espera un poco. Dios tiene su tiempo para actuar, y entonces obrará justicia y juicio sobre los impíos, y nosotros debemos de perseverar en la espera, confiando en Él, mientras con paciencia aguardamos la gloriosa liberación. En el verso número 3 se ve un paralelo con el Salmo 46:1 y 2.
El salmista compara el impacto opresor de Satanás en el mundo, sobre todo en el tiempo del fin, como un edificio sacudido por un gran terremoto. Compara la tierra, describiéndolo como a punto de colapsar, y presenta a Dios sosteniendo sus columnas y protegiendo al pueblo que la habita. Daniel 12:1. Nos habla de un tiempo de angustia como nunca lo ha habido, y las amenazas graves que vendrán contra el pueblo de Dios, que se verán como cuando una avalancha se precipita sobre todo para destruirlo. Parecería entonces que la iglesia estaría por caer, pero no caerá. El sello de Dios vivo protegerá a su pueblo. Apocalipsis 7 del 1 al 4. Aunque se suelten los vientos de destrucción. En el verso del 4 al 7, la traducción literal de estos versículos dicen que Dios quebrará su cuerno, símbolo de poder terrenal. Daniel 7:24. Todas las potencias terrenales confían en sus ventajas temporales, pero esto es insignificante ante el poder omnipotente de Dios. Y Dios advierte en este salmo a los arrogantes, a los duros de cervizo, de cuello, a los orgullosos de cuello erguido, que confían en sus brazos como su poder o su mejor apuesta, que en el juicio Dios humilla al altivo pecador y enaltece al humilde de su pueblo, que quebrante el poder de los impíos y solo su nombre es exaltado. La tierra ha sido influenciada por las tesis materialistas y humanistas y sus postulados, como la sobrevivencia del poder del fuerte sobre el débil, o la explotación del hombre sobre el hombre, el mal uso o el indebido uso del poder, donde muchos han jugado a ser dioses y han desterrado al Dios verdadero de sus planes y de sus vidas. Han eliminado sus normas morales de su ley en todo el mundo. Y así como dijo Friedrich Nietzsche, han proclamado la muerte de Dios. Sin embargo, Dios muy pronto pondrá justicia en la tierra y dará el justo castigo que merecen todos los que se han rebelado contra su voluntad. En el versículo 8 se presenta a Dios sosteniendo un cáliz con vino mezclado con hierbas que producen un efecto embriagante más poderoso. De él beberán los impíos apresuradamente. Apocalipsis 14:8 explica quiénes lo beberán. Y son los que primero bebieron del vino de la fornicación de Babilonia la Grande. Todos los que se deleitaron en un sistema falso de adoración, de religión que favorecía licencia para pecar y que cubría todos sus delitos con un manto religioso. Todos ellos beberán del vino de la ira de Dios en toda su potencia, sin mezcla de misericordia. Apocalipsis 14:9, 16:19 y 18:6. La humanidad será advertida por el mensaje del tercer ángel, y quienes rechacen el mensaje beberán del vino de la ira de Dios. El verso número 9 determina nuestro papel personal en el juicio, y es mantenernos firmes en nuestra fe, en nuestra confianza, con una lealtad y obediencia inquebrantables a Dios, aunque otros apostaten de la fe y aunque otros no obedezcan. En fin, la salvación es una experiencia personal y Dios valorará nuestra respuesta individual de amor. El verso número 10 menciona el resultado del juicio de Dios, quebrantando el poder de los impíos y entregando finalmente al pueblo de los santos del Altísimo el reino eterno. Daniel 7, 22 y 27. Aunque el mundo se encuentra en crisis y exhibe una decadencia social, política, económica, moral y espiritual, y pareciera que todo se enrumba a la pérdida de los valores más sublimes y de los derechos legítimos,
Y nos preguntamos, como dice en el Salmo 11:3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? La respuesta del fiel pueblo de Dios es que los principios morales de la Biblia, de la ley de Dios, no son negociables. Daremos la misma respuesta que dieron los 3 hebreos ante el rey Nabucodonosor, que les exigía adorar su estatua de oro, so pena de ser echados vivos en el horno de fuego, ardiendo. Ellos le dijeron al rey, sea que Dios nos libre o no, no adoraremos tu estatua de oro. Y Dios se manifestó de manera extraordinaria en su liberación. Babilonia tiene una factura pendiente con Dios por haber dado a beber a las naciones del vino de su fornicación, Apocalipsis 14:8. Y pareciera que tendría éxito, porque todas las naciones han bebido del vino de su fornicación, Apocalipsis 18:3. Ese vino son sus falsas doctrinas, que han tenido la aprobación casi universal. Mientras esté vigente el tiempo de la gracia, los juicios que hasta hoy han caído en la tierra han venido con mezcla de misericordia. Pero cuando se cierre el tiempo de la gracia, el vino de la ira de Dios se vaciará puro en el cáliz de su ira. No habrá mezcla de misericordia. El proceso de la ira de Dios derramándose inicia con el juicio de las 7 plagas postreras, Apocalipsis 15:1 y todo el capítulo 16. Y serán afectados los que adoran a la bestia y a su imagen y recibieron su marca, Apocalipsis 14:9 y 16:1 y 2. Los que predicaron falsedad religiosa, añadiendo fábulas e interpretaciones engañosas a la palabra de Dios, Apocalipsis 22:18. Y los que no rompieron su nexo con Babilonia, la grande, oportunamente, Apocalipsis 18:4. Y este proceso termina después del milenio, Apocalipsis 27:9, después de la segunda resurrección de los impíos y su destrucción por las llamas del castigo del fuego eterno, cuando el fuego los consume, y no quedará ni raíz ni rama de ellos, ni de Satanás ni de sus ángeles caídos. Salmo 11:6, Deuteronomio 32:22, Malaquías 4:1. Solo existen 2 maneras de saldar el salario del pecado, que es la muerte. Aceptando el plan de la salvación, presentándonos allí la dádiva de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús, Romanos 6:23, aceptando a Cristo como nuestro Salvador, que Él pagó con su vida santa e inocente nuestra deuda de transgresión al morir por nosotros, Romanos 5:8, al recibir el castigo que merecíamos nosotros, y la ira de Dios cayó sobre Él y por sus llagas fuimos curados, Isaías 53:5. El pueblo remanente de Dios no tiene que beber de la copa de la ira de Dios porque Cristo bebió de ella por ellos. Marcos 14:36. Pero si rechazamos el regalo de Dios, la única manera de saldar la deuda del pecado es recibiendo nosotros la ira de Dios sin misericordia y morir eternamente por nuestros propios delitos y pecados. Ezequiel 18:4, 20, Romanos 6:23, primera parte. ¿Cómo se define el triunfo del pueblo remanente en Apocalipsis 14:12? Ahí dice: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La primera frase, los que guardan los mandamientos de Dios, se refiere a su compromiso con la verdad, tal como es enseñada en Jesús. Y la segunda fase, y la fe de Jesús, su fe en Jesús y su dependencia de los méritos de la justicia imputada e impartida de Cristo. Y la buena noticia es que ha hecho Dios
por nosotros lo necesario para que podamos dar una respuesta apropiada y coronemos los gloriosos y eternos resultados de la salvación. Continuamos con Dios hará resplandecer su gloria en la tierra y sus habitantes. Salmo 67. Este salmo es una oración pública en el culto hebreo. Inicia con la mención de la bendición aarónica de Números capítulo 6, 22 al 27. Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino. Y esto nos hace pensar que el salmo fue escrito por un ministro del templo. El verso número 2 añade una petición de alcance universal, que el mundo entero conozca el nombre de Dios y su plan de salvación. Este antecedente nos propone el cumplimiento de Apocalipsis 14 del 6 al 12 y de Apocalipsis 18:4 y 18:1 como una respuesta de Dios a la petición de sus adoradores. En los versículos 3 al 5 se recalcan las implicaciones de esta petición, que el mundo entero reconozca que Dios es juez y que juzgará al mundo con justicia. Y este conocimiento se vuelve más imprescindible en la medida que nos aproximamos al cierre del tiempo de la gracia. Esto está incluido en la proclamación del Evangelio eterno y del mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Apocalipsis 14:7. Únicamente los salvados en Cristo estarán de pie en la presencia del juez de toda la tierra. Porque Jesús es el buen pastor que su vida dio por las ovejas. Juan 10:11. Y él mismo recalcó de que este mensaje debe de darse aún a las otras ovejas que no están en el redil. Juan 10:16. Y el pueblo de Dios que aún esté en el sistema falso de Babilonia será amonestado e invitado a romper todo nexo con la falsa adoración antes del cierre de la gracia, y así escapar del castigo de las 7 postreras plagas. Apocalipsis 18:4. El versículo 6 termina agradeciendo a Dios por el fruto de la tierra. Esto alude a una gran cosecha de redimidos que temerán a Dios y que le darán gloria para la eternidad. Esto anticipa el glorioso final, cuando la tierra también será restaurada a su estado original edénico, antes de la maldición del pecado. La petición universal del Salmo 67, 1 y 2 lleva implícito el desenlace del gran conflicto entre el bien y el mal, porque la tierra ha sido impactada por las densas tinieblas del pecado. Isaías 62. Pero el plan de la redención tiene como propósito llevar al mundo de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Debemos levantarnos y resplandecer con la luz del conocimiento de la verdad eterna. Isaías 61. A Pablo, el misionero por excelencia en el Nuevo Testamento, le fue encomendada la misión a partir de su conversión a Jesucristo en Hechos 26, 18, para que abra los ojos de los ciegos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y para que reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados. Conocer la verdad para este tiempo del fin demanda de nosotros el compromiso de predicar el Evangelio eterno en todo el mundo, en el contexto de los 3 mensajes angelicales como la última advertencia divina a la tierra. La correcta actitud que debiera caracterizarnos es que mientras Jesús vuelve, el mensaje del Evangelio eterno debe de inundar la tierra con el conocimiento de la verdad, instándole al mundo a unirse al pueblo remanente y estar de pie para la segunda venida de Cristo. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes.
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. Aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a una falta por ellos cometida, no puedan ver realizada en ellos la promesa de salvación. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Apocalipsis 3:10. Si pudiesen tener la seguridad del perdón, no retrocedían ante la tortura ni la muerte. Pero si fuesen reconocidos indignos de perdón y hubiesen de perder la vida a causa de sus propios defectos de carácter, entonces el santo nombre de Dios sería vituperado. Por todos lados oyen hablar de conspiraciones, traiciones y observan la actitud amenazante de la rebelión. Esto hace nacer en ellos un deseo intenso de ver acabar la apostasía y de que la maldad de los impíos llegue a su fin. Maranata, el Señor viene, 22 de septiembre 281-282. En el día de la dura prueba, Cristo dirá: anda, pueblo mío, entre tus aposentos, cierra las puertas tras ti, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. ¿Cuáles son las cámaras en las cuales habrán de esconderse? Son la protección de Cristo y sus ángeles. El pueblo de Dios no estará en ese tiempo en un solo lugar, formará grupos esparcidos por toda la tierra. Vi a los santos abandonar ciudades y pueblos y juntarse en grupos para vivir en lugares más apartados. Los ángeles les proveían comida y agua, mientras que los impíos sufrían hambre y sed. Primeros Escritos 282. Y añade: durante la noche pasó ante mí una escena sumamente impresionante. Parecía haber una gran confusión y lucha de ejércitos. Un mensajero del Señor se paró ante mí y dijo: llama a tu familia, yo os conduciré y seguidme. Y me llevó por un oscuro pasaje a través de un bosque, y luego por un desfiladero de montañas, y dijo: aquí estarás segura. Había allí otros que habían sido llevados a aquel retiro. El mensajero celestial dijo: el tiempo de prueba vendrá como ladrón en la noche, como el Señor anunció que vendría. Manuscrito 153, 1905. Y añade: en el período final de la historia de la tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de los que se mantengan firmemente por lo recto. En medio del tiempo de angustia, como nunca lo hubo desde que hubo nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás, con toda la hueste de su maldad, no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Los protegerán ángeles poderosos en fortaleza, y Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que confían en él. Profetas y Reyes 376. Y añade: en el tiempo de angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles, pero no habrá seguridad para el transgresor de la ley de Dios. Maranata, el Señor viene, 278, 279. El decreto que se promulga finalmente contra el pueblo remanente de Dios será semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Profetas y Reyes 144:4. Y añade: cuando los que honran la ley de Dios hayan sido probados y privados de la protección de leyes humanas, empezará en varios países movimientos simultáneos para destruirlos. Conforme se acerca el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reduce completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Conflicto de los siglos 693. Se proclamará el decreto obligándolos a dejar a un lado el sábado del cuarto mandamiento y honrar el domingo o perder la vida.
pero ellos no cederán ni pisotearán el sábado del Señor para honrar una institución del papado. Lo rodearán huestes de Satanás y los hombres perversos se alegrarán de su suerte, porque pareciera no haber para ellos un medio de escapar. Maranata, el Señor viene, 18 de septiembre 277-278. A este tiempo se refiere el revelador, cuando dice: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Apocalipsis 11:15. El contexto demuestra claramente cuándo sucederá esto. Y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos, para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11:18. El reino de Cristo se establecerá en la época del juicio final, cuando se dará la recompensa de los justos y el castigo de los impíos. Cuando todos los que se oponen a la soberanía de Cristo hayan sido destruidos los reinos de este mundo, se convertirán en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. El reino de Cristo se establecerá en la época del juicio final, cuando se dará la recompensa de los justos y el castigo de los impíos. Hasta que no llegue aquel tiempo no se puede establecer el reino de Cristo en la tierra. Su reino no es de este mundo. Sus seguidores han de considerarse como peregrinos y advenedizos en la tierra. Pablo dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hebreos 11:13, Filipenses 3:20. Patriarcas y Profetas 755 y 756. Vi el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero del Señor. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Primeros Escritos 118. Cuando realmente se desate sobre nosotros la tormenta de persecución, entonces el mensaje del tercer ángel crecerá y se convertirá en un fuerte clamor, y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. Está por ocurrir una crisis. Ahora, por el poder del Espíritu Santo, debemos proclamar las grandes verdades para estos últimos días. No pasará mucho tiempo antes de que cada persona haya sido advertida y hecho su decisión. Entonces vendrá el fin. Eventos de los últimos días 177. Vi que la rápida obra que Dios estaba haciendo en la tierra iba pronto a ser abreviada en justicia, y que los mensajeros deben de correr veloces en busca de las descarriadas ovejas. Testimonios Selectos, tomo 1, 106. Estamos en el umbral de los acontecimientos grandes y solemnes. Las profecías se están cumpliendo. El gran conflicto final será breve pero terrible. Antiguas controversias renacerán y surgirán nuevas. Debe transmitirse al mundo las últimas advertencias. Hay un poder especial en la presentación de la verdad en el tiempo presente. Pero ¿por cuánto tiempo ha de continuar? Solo por un poco más. Cristo triunfante 352. El mensaje del tercer ángel se ha enviado al mundo para advertir a los hombres contra la recepción de la marca de la bestia o de su imagen en su frente o en sus manos. Recibir esta marca significa adoptar la misma decisión de la bestia, apoyar sus ideas en oposición directa a la palabra de Dios. De todos los que reciban esta marca, Dios dice: Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, 991. Cuando Dios finalmente purifique la tierra, parecerá un lago de fuego sin orillas. Así como Dios protegió el arca en medio de las conmociones del diluvio, porque había en ella 8 personas justas,
Protegerá también la nueva Jerusalén, donde están todos los fieles de todos los siglos, desde el justo Abel hasta el último santo que viva. Aunque toda la tierra, con excepción de aquella parte donde descansa la ciudad, estará envuelta en un mar de fuego líquido, sin embargo la ciudad será protegida mediante un milagro del Todopoderoso, como lo fuera el arca. Estarán a salvo en medio de los elementos devoradores. Dones espirituales, tomo 3, página 87, comentario bíblico, tomo 7, 997. Mientras la tierra estaba envuelta en el fuego de la destrucción, los justos vivían seguros en la santa ciudad. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, que tuvieron parte en la primera resurrección. Mientras Dios es para los impíos fuego devorador, es para su pueblo sol y escudo. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El fuego que consume a los impíos purifica la tierra, desaparece todo rastro de la maldición. Ningún infierno que arde eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. El propósito primitivo que Dios tenía al crear la tierra se cumple, al convertirse ésta en la morada eterna de los redimidos. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Solo quedará un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. Él es poderoso para salvar por el sacrificio de la redención. Fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia, para con aquellos que la despreciaron su misericordia, y las marcas de su humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. El conflicto inminente 122-123. Les deseo un feliz sábado en la bendita y gloriosa presencia de Dios.